Zacarías, capítulo 1, verso 1 al 5. Si usted lo busca en su Biblia, ahí donde está, hermano, usted en su lugar, ahí tiene su Biblia, ábralo, amén. Qué bonito es que tengamos la Biblia electrónica, pero también tengamos la Biblia así en hojas, amén, papel. Eso es importante también, amén. Aleluya al Señor. Veo algunos rostros nuevos que nos visitan, amén. Dios los bendiga, qué bueno que están aquí, aleluya al Señor. Antes de decir, vamos a leer la palabra. Dice así, ¿lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor Jesucristo, de esta manera. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y luego dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. El verso 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Aleluya al Señor. El tema de hoy, hermanos, de esta predicación se titula así: volveos a mí y me volveré a ustedes. Una vez más, si lo repite conmigo: volveos a mí, yo me volveré a ustedes. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está? Inclina su rostro, cierra sus ojos y dígale: Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, porque tú siempre has sido, Señor, bueno, porque tu misericordia, Señor, derramas cada mañana y tienes, Señor, el favor con nosotros y nos permite, Señor, vivir. Nos permites corregir, Señor, también, Dios mío, nuestros caminos. Nos has dado entendimiento. Nos has dado, Señor, también, Dios mío, así como una conciencia a nuestro corazón, a nuestro ser, pero también nos has dado tu Espíritu, que, Señor, también nos da, Señor, a entender las cosas que, Dios mío, no son rectas delante de ti. Pero hoy te pedimos que nos hables por tu palabra. Cada uno de nosotros recibamos hoy, Señor, esta palabra para bien. Recibamos esta palabra, Señor, para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia. Que, Señor Santo, podamos prosperar. Hay algo, Señor, que sucede en nuestras vidas. Hay algo, Señor, que no está correcto, pero solamente tú nos puedes ayudar. Bendice a esta iglesia, Señor, ayúdanos a hacer tu obra y tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, Señor, entregamos el mensaje y que tú seas glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, salude a su hermano a su derecha e izquierda. Amén. Y dígale: volvamos a Dios. Amén. Dígale: volvamos a Dios. Amén. Aleluya al Señor. Y puede tomar, hermano, su lugar. Aleluya al Señor Jesucristo. Tome su asiento, hermano. Aleluya al Señor. En este mensaje de la palabra, hermanos, el Señor le ha puesto a nuestro pastor en su corazón, en su mente, en su ser, qué se le quiere decir a la iglesia. ¿Qué está viendo el pastor en la congregación? ¿Qué es lo que el pastor, Dios le ha entregado para que la iglesia, hermano, obre y haga la voluntad? Y sin duda alguna, como pueblo del Señor, todos nosotros hemos conocido a Dios de una manera. Dios nos llamó de una manera o de otra. Y Dios quiere que nosotros continuemos prosperando. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros sigamos teniendo un propósito. Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere que lleguemos un día ante su presencia. Él dice que va a venir por su iglesia y el Señor se la quiere llevar. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos que Dios viene por su iglesia? ¿Cuántos sabemos que estamos en tiempos difíciles? Yo creo que hemos oído de una u otra manera por los medios que vemos, escuchamos, que sí hay una realidad y se está moviendo.
Posiblemente no la hemos pasado nosotros como en otros estados se está viviendo, pero sin duda alguna se está moviendo un movimiento que no es bueno, un movimiento impío que se está moviendo en nuestros estados o en las zonas donde nosotros vivimos. Pero Dios, hermanos, sigue hablando su palabra. Hasta el día de hoy el Señor nos sigue prestando la vida. Podemos respirar, ¿verdad que sí? Podemos nosotros movernos, podemos tener salud, podemos nosotros saber que estamos aquí, pero sin duda alguna nos miramos nosotros y sabemos que los años van pasando. Los años no son los mismos, los años van pasando aunque no lo miremos así, muchas de las veces, aunque no lo aceptemos, pero es la realidad. Yo recuerdo años pasados, cuando tenía 18 años, decía, cuando llegue a los 21, voy a sacar mi licencia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y llegaron, hermano, la edad de los 18, la edad de los 21, y así sucesivamente pensaba, y va a llegar el día que yo voy a trabajar, va a llegar el día que voy a obtener un vehículo, y todo eso se fue dando. Pensé un día que iba a tener familia, que me iba a casar, y sucedió también. Los años van pasando. Veo algunas fotografías en mi casa y créame que no es lo mismo. Vamos pasando, van cambiando los días. Los jóvenes hoy están aquí fuertes, pero va a ir cambiando su vida, va a ir cambiando su estado. Y por eso el Señor, ¿qué nos quiere dar a entender por medio de esta palabra? Todos somos felices, todos estamos contentos, todos tenemos victoria. Aleluya al Señor. Entonces la palabra del Señor habla de esta manera porque cuando Dios habla por medio del profeta Zacarías, un profeta anterior que fue el profeta Ageo, ellos fueron contemporáneos y ellos empiezan a hacer la obra del Señor. Zacarías se unió a Ageo para despertar al pueblo del Señor y porque había una indiferencia en el pueblo del Señor. Y Dios usó a estos hombres y tratando de retarlos también y volver a comenzar la reconstrucción del pueblo. Y lo que Oseas hizo fue él empezar a motivar al pueblo del Señor a decirles, la casa del Señor está destruida. Recordamos que los asirios, recordamos que los babilonios, en su tiempo ellos cuando conquistan, cuando toman al pueblo de Israel por cautiverio también, dice que destruyeron el templo y estaba destruido. Estaba allí, hermano, todo en ruinas, pero Dios tomó a Ageo para motivar al pueblo. Pero aparte de motivarlo, Ageo les tuvo que recordar de dónde estaba su falla. Ageo les dijo que ellos se habían apartado del Señor. Ageo les redarguyó, Ageo les trajo la palabra y les dijo, necesitamos ahora por parte de Dios reconstruir los muros, reconstruir el templo del Señor. El templo del Señor se puede decir que es ahí donde Dios, cuando se construyó el templo, iba a ser la casa, fue la casa donde la presencia de Dios se manifestaba a su pueblo. Cuando una casa está destruida, no hay lugar para habitar, no hay lugar para estar. Ese templo había sido destruido. Por decirlo así, la presencia del Señor no se estaba moviendo en su pueblo como Dios lo había hecho anteriormente. Y es aquí donde el Señor les dice, necesitamos reconstruir, y manda a Ageo. Y Zacarías entonces se introduce para él también decirle y animar al pueblo a decirles, vamos a seguir adelante, el templo se está reconstruyendo, pero también se tenía que hacer algo aparte de reconstruirlo. Era cambiar el estado de mente, cambiar el estado de vida del pueblo de Israel, porque estaban indiferentes en contra del Señor. Y cuando esto sucede, dice la palabra del Señor que Dios les dice que el Señor estaba enojado, estaba indignado el Señor por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, no hacía la voluntad del Señor. Se habían olvidado del Señor. Recordamos Malaquías también, solo para dar referencia que el Señor le dice a su pueblo, dice, ustedes la nación entera, dice, me han robado. Cuando vemos este pasaje en Malaquías 3:10 dice, y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos robado? O sea,
¿Se les había olvidado a ellos qué es lo que estaban haciendo? O sea, se habían olvidado ellos de que no estaban trayendo sus diezmos y sus ofrendas, que no eran ellos, hermano, no estaban llevando la justicia que ellos tenían que hacer para que el pueblo del Señor y los sacerdotes vivieran y hicieran lo que ellos estaban trabajando en el templo. Pero ellos se habían olvidado. Por eso el Señor les recuerda: ustedes me han robado. Y ellos dijeron: ¿qué te hemos robado? O sea que su mente estaba, hermanos, fuera. Su mente estaba cambiada. Su mente pensaba otra cosa, menos en las cosas del Señor. Por eso aquí en Zacarías, cuando vemos en Zacarías capítulo 1, verso 2, dice la palabra que Dios estaba enojado. Dios se enojó, dice, se enojó Jehová en gran manera contra sus padres. O sea que quiere decir que Dios miró al pueblo, que había una descendencia que había hecho lo incorrecto y no habían corregido, que esos padres de ellos habían pasado y habían muerto, pero esta generación nueva, el Señor les recuerda a ellos y les dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Había profetas que les habían dicho, había profetas que les había traído la palabra, pero no habían hecho caso a la palabra del Señor. Y esto nos recuerda a nosotros, hermanos, ¿por qué estos textos? ¿Por qué esta palabra? Hablaremos, hermano, de regresar a Dios, volverse del pecado. O sea que el Señor nos da una amplia entendimiento de lo que nosotros ahora somos, de que lo que ahora el Señor hizo en nuestras vidas, de lo que Él cambió a nuestro ser, de lo que Él transformó nuestra vida en cada parte, en cada manera de nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestros hechos, en nuestra forma de ser, de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma ahora de saber que somos un pueblo en el Señor Jesucristo, de saber que somos, el Señor dijo: vosotros sois mis pueblos, nosotros somos el pueblo del Señor, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted es el pueblo de Dios, yo soy el pueblo del Señor. Pueblo adquirido, dice, pueblo santo. ¿Para qué? Para que alumbremos en las tinieblas. Así que usted es el pueblo del Señor. Así que Dios quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros, Dios nos quiere bendecir y nos quiere usar. El Señor ha puesto una palabra, pero tenemos que nosotros tener cuidado de no hacer entristecer al Señor. Hay muchas maneras que ocurren en nuestras vidas, en nuestra manera de ser, pero quiero leer este versículo en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice la palabra del Señor, que el Señor se entristece cuando no hacemos la voluntad del Señor. O sea que Dios tiene sentimiento, sí. El Señor se fija en nosotros, sí. El Señor nos creó a todos, sí. El Señor se preocupa, por eso se preocupa por nosotros. Por eso dice así Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual nosotros hemos sido sellados. Dice: y no lo contristéis, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y sigue diciendo todas las cosas que no le agradan a Dios, pero el principal punto ahorita es: no contristéis al Señor. No lo hagas entristecer, no lo hagas enojar. Porque Dios, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también llega un grado donde el Señor, hermano, Él también llega a su ira. Por eso, hermanos, Él permite una y otra vez el tiempo que el Señor nos permite de gracia para que nosotros podamos redimir. Pero el Señor dice: no contristéis al Espíritu. El Señor se enoja, se entristece. Fíjese lo que hicieron los padres del pueblo de Israel. Hebreos capítulo 3, verso 8 al 11. Fíjese de qué manera entristecieron e hicieron enojar al Señor. Aquí en Hebreos 3:8 lo dice. O sea que el pueblo endureció el corazón. ¿De qué manera endureció el corazón el pueblo del Señor? Dice Hebreos: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Luego dice el 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Cuando el Señor los sacó de Egipto. Esto estamos hablando
poco de tiempo donde el Señor los saca y Él los lleva a Canaán, pero no llegaron allí. ¿Por qué? Porque estuvieron dando vueltas 40 años renegando, quejándose en contra del Señor. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste del pecado? ¿Por qué nos sacaste donde no era difícil, donde podíamos hacer lo que queríamos? Nosotros así éramos en ese estado cuando el Señor nos sacó del pecado y del mal. Pero ellos se quejaron. El Señor les dio a beber agua, el Señor les dio comer maná del cielo. El Señor los libró, los cuidó. Cuando le salieron las serpientes porque provocaron al Señor, salen las serpientes y los muerden, se empieza a morir el pueblo. Tuvieron que levantar esa asta y el Señor Jesucristo, el Señor Jehová los empezó a aliviar de eso. Dios quitó, ¿por qué? Porque ellos empezaron a regresarse al Señor. Pero sin duda alguna el pueblo dice que provocaron al Señor una y otra vez. Por eso anduvieron dando 40 años vuelta en el desierto. Y luego dice, el verso 10 dice entonces, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El verso 11 entonces dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ellos quedaron en aquel desierto. Solamente la generación nueva pasó a la tierra prometida. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo se llega a irar, se llega a enojar. ¿Por qué? Porque el pueblo empieza a renegar. El pueblo empieza, hermanos, a hacer a un lado al Señor. Le damos la espalda al Señor. Hacemos caso omiso, nos hacemos indiferentes. ¿Ha usted notado cuando es ser indiferente? Yo he notado algunas veces, y no es indiferencia, pero no es cuidado, porque estoy platicando y de repente me viene algo en mi mente, estoy pensando otra cosa y digo sí, no, sí, está bien, oh sí, no, está platicando mi esposa y le digo, no, sí, qué bueno, y se enoja y me dice, ¿qué tienes? Dice, no me estás poniendo atención. Estás por otro mundo, dice, estás aquí sentado pero no estás aquí. Y le digo, sí, es que estaba pensando en el trabajo, o estaba pensando en este problema, o estaba pensando en esta otra cosa. ¿Qué es ser indiferente? Entonces es cuando Dios dice una cosa, pero nosotros hacemos otra cosa. Decimos sí, pero nuestra manera de ser y hechos son totalmente otra cosa. Hoy el Señor a nosotros, hermano, nos ha llamado como pueblo. Nos ha llamado, hermano, como nación santa. Y dijimos que todos somos felices y que queremos ser felices. Y sí, en cierta parte Dios, hermano, tiene misericordia y renueva sus misericordias cada mañana, cada mañana. Entonces, no hagamos, hermano, enojar al Señor. Cuando se es indiferente, también algo sucede aquí en Mateo capítulo 15, verso 8 al 10, dice así. El Señor miró a su pueblo. Esta base, hermano, de poner estos versículos para poder saber de que el Señor se siente, el Señor se entristece, así como el pueblo lo hizo, hermano, sentir enojado al Señor, porque Él quiso hacer lo bueno y el pueblo no se dejó. También dice el Señor en Mateo capítulo 15, verso 8 al 10, el Señor observó a su pueblo. El Señor lo observó y los miraba cómo vestían, cómo eran, cómo se movían, pero algo estaba sucediendo ahí. El Señor le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor los observó y dice, ellos hablan, ellos dicen, ellos se mueven, ellos hacen todas estas cosas, dice, pero su corazón está lejos de mí. O sea que el Señor estaba observando a su pueblo. El Señor miraba cada movimiento que ellos hacían, pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Dice la palabra que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Solamente Él conoce, hermano. Qué bueno que Él lo conoce. El otro día decía el pastor Pardomo, el evangelista, dice, no fue él, fue otro pastor que decía, si la almohada hablara todo lo que nosotros pensamos, ¿qué diría la almohada? Cuando nosotros ponemos nuestra cabeza y descansamos, ¿qué diría la almohada de todo lo que nosotros pensamos? ¿Qué diría? Pero qué bueno que el Señor dice que Él conoce nuestros pensamientos. Usted no conoce el pensamiento del que está a su lado, a su hermano, a su esposa, a su hijo, pero solamente usted y Dios conoce el pensamiento que hay en su corazón y las obras que hacemos.
Nosotros sabemos si amamos al Señor o si nosotros nada más de cierta manera lo amamos al Señor. Pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Luego dice el verso 9 en adelante, sigue diciendo el verso 9 y luego el 10. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. O sea, ellos enseñaban, pero no estaban bien. O sea, de vano lo honraban. ¿Por qué? Porque enseñaban como doctrinas, enseñaban como mandamientos de hombres. O sea, no lo de Dios, sino algo solamente por encima. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a su pueblo. El Señor está triste, está sintiéndose mal el Señor por la obra que ellos están solamente por encima de las ramas o el agua. Ellos solamente se están dirigiendo porque se han olvidado del Señor. El verso 10 dice, llamando así a la multitud les dijo. El Señor entonces le llamó a la multitud y les dice, oíd y entended. O sea, el Señor les está hablando y les está diciendo, esto no está bien. Yo los conozco sus obras, pero les dijo oír y entender. O sea que el Señor quiere que nosotros sepamos que nuestro Dios, que es misericordioso, Él sigue teniendo, hermanos, un favor para nosotros. Pero sin duda alguna el pecado puede alcanzar nuestras vidas. El pecado puede alcanzar nuestras familias. El pecado puede alcanzar a nuestros hijos. El pecado lo puede llevar a la condenación. El que no se ha bautizado aún, hoy les volvemos a recordar que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, quiere perdonar sus pecados. Una palabra tras otra, un mensaje tras otro mensaje, el Señor dice que Él le quiere salvar, que Él le quiere perdonar los pecados, pero no sabemos qué tiempo el Señor nos haya dado y nos haya permitido aquí en la tierra. Pero hoy Dios le vuelve a decir a usted por esta palabra que el Señor está entristecido. Que el Señor se entristece en su corazón porque Él lo quiere bendecir, pero muchas veces no dejamos que el Señor nos bendiga. Tenemos temor, tenemos miedo en veces, pero el Señor dice que podemos confiar en Él para que en Él podamos tener victoria. Así que hermanos, hoy necesitamos nosotros volvernos al Señor. Porque la palabra del Señor también, como dice San Juan 15, la palabra del Señor dice que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Y dice que los pámpanos fuera de la vid, dice, para nada servimos. Solamente sirven ¿para qué? Para hacer fuego. Solamente son echados al fuego porque no sirven para más. Pero el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y aquí viene otra palabra muy importante que Dios me puso en mi corazón. Dice la palabra también, la desobediencia causa del cautiverio. La desobediencia causa el cautiverio. Y es aquí donde en Zacarías 7, 9 al 14, es aquí donde lo que pasa el pueblo del Señor y por lo que está pasando. Están bajo cautiverio, están ahora, hermano, bajo los persas, estuvieron bajo los persas, ahora bajo Babilonia. Y aquí el Señor les dice ahora en Zacarías 7:9, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Fíjese, el Señor dice, haced conforme a la verdad. Hacer, dice, misericordia y piedad cada cual con su hermano. No dice el Señor que nosotros somos su pueblo, y el Señor pone un mandamiento y dice, en estos dos, dice, se cumple toda la ley y los profetas, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, el mandamiento que le dio a Israel y le dijo, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, amarás a Dios. Y aquí en Mateo luego dice, y el segundo dice, con estos dos se cumple, el segundo es, ama, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y con estos dos se cumple la ley y los profetas. Quiere decir que el Señor les dio a su pueblo estos mandamientos. Y ahora por eso dice, ahora el verso 10 enseguida, de Zacarías capítulo 7, ahora el verso 10 dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.
Pero luego el 11 dice, en esta manera, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Se recuerda cuando los hijos le empiezan a mandar un mandado y ellos se tapan los oídos. ¿No le ha pasado? A mí me pasó algunas veces con mi hijo. Se ponía los dedos en los oídos y empezaba a decir para que no escuchara lo que queríamos decir. Dice el Señor, y pusieron, dice, volvieron su espalda y pusieron sus oídos, sus dedos en sus oídos para no escuchar, taparon sus oídos para no oír. Luego dice el verso 12, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El verso 13 dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ellos se hicieron así en contra de Dios, Dios tampoco los escuchó cuando ellos clamaron, porque se alejaron del Señor. Ellos solamente venían a pedirle al Señor cuando ellos tenían, hermanos, necesidad. Cuando ellos tenían el momento que los esclavizaban, empezaban a chillar, empezaban a llorar y buscaban a Dios. Y Dios los rescató muchas veces, pero ahora el Señor estaba enojado con ellos. Y dice, el Señor no escuchó. ¿Será que no hemos podido encontrar? ¿Será que hay algo que impide? ¿Habrá un obstáculo que no podamos alcanzar para que el Señor nos escuche? Hemos pedido, estamos en el camino de Dios, pero hay algo, un obstáculo que no nos hace ser bendecidos. Estamos aquí, estamos en la casa del Señor, pero también tiene familia, tiene trabajo, tiene una posición, una situación en nuestra vida cotidiana. Sí, dice la palabra también en Oseas, dice, ustedes echan, dice, como en saco roto. Dice, ¿por qué? Porque no han confiado en el Señor. ¿Qué quiere decir echar en saco roto? No solamente en las finanzas, pero cuando hablamos de la felicidad. ¿Será que echamos en saco roto la felicidad? ¿Será que echamos en saco roto, hermano, el cómo dirigirnos en nuestra familia? ¿Será que los hijos no alcanzan la bendición de Dios porque echamos y queda en saco roto y se pasa por otro lado? ¿Será que todo lo entendemos, todo lo sabemos, pero el echar el saco roto para mí, quiero a tratarlo de entender que no hacemos caso, no lo llevamos por hacerlo por obra, y es ahí donde no se actúa, donde no hay, hermano, un movimiento. ¿Por qué? Porque no es aplicable o no lo aplicamos. Y es ahí donde el Señor Jesucristo dice, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Y es aquí, hermano, que la reflexión, esta palabra nos dice, volver a mí y yo volveré a vosotros. Bueno, pero no pecamos como adulterio, no pecamos como fornicación, no pecamos como matar, no pecamos como golpear al hermano, a la hermana o a mi prójimo. Tal vez no en eso, pero el Señor Jesucristo dice en su palabra que las pequeñas cosas que nosotros conocemos y no las hacemos, también nos cuentan como pecado. Y aquí, ¿en qué nos hemos de volver entonces? Porque ya vimos que el Señor se molestó con su pueblo. Y varios textos nos dan a entender que el Señor no está contento, que el Señor no está actuando. No está actuando como quisiéramos en el matrimonio, en la familia, en las finanzas. No está moviéndose la presencia y el poder del Señor. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo. No se está moviendo el Señor en los ministerios nuestros que Dios nos ha dado. ¿Se recuerda que Dios nos dio un talento? Sí. ¿Por qué Dios no se está moviendo en el talento que nos dio? ¿Por qué no es próspero muchas veces? ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor no le agrada que estamos haciendo. Pero dice, ¿en qué hemos de volver entonces? Malaquías dijo, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y sabían en qué, pero ellos se le habían olvidado. ¿En qué hemos de volver? Ageo dice,
Ageo envía exhortando al pueblo de Dios a reedificar. Zacarías ahora está llamando al pueblo al arrepentimiento y al reafirmamiento de las bendiciones futuras. O sea que se tenía que restaurar el templo porque venía el Mesías. Venía el Mesías, ellos estaban esperando. No llegó como ellos esperaban, pero venía el Mesías. Y por eso tenían que reedificar el templo. Nosotros, dice el Señor, nosotros somos, dice, o ignoráis, o no comprendemos, o no sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en vosotros, en vuestro corazón, dice el Señor. ¿Verdad que sí somos el templo del Espíritu Santo? Sí, dice el Señor, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Dios tiene que morar en el corazón. Pero de igual manera se puede entristecer de tal manera que el Señor está esperando, se aparta un poco, está el Señor ahí y no puede hacer nada porque nosotros no permitimos, pero el Señor quiere morar en vosotros. Así como el pueblo tuvo que edificar porque estaba destruido el templo y todo, ellos empezaron a reedificar para que Dios viniese, para que ellos tuvieran bendiciones otra vez. Hoy el Señor nos dice, ¿cómo estamos nosotros? ¿En qué hemos de volvernos? El Señor dice por medio del profeta Isaías, venid a mí, dice luego, y estemos a cuentas. Isaías, en el capítulo 1, el Señor dice, Isaías dice, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. O sea, ¿en qué nos hemos de volver? Bueno, el Señor dice, venid a mí, y estemos a cuentas. Vamos a ver qué es lo que hiciste. Vamos a ver qué es lo que está mal. Vamos a ver qué estás haciendo con los mandamientos. Vamos a hacer qué estás haciendo. El Señor dice, venir a mí, dice luego, y estemos a cuentas. O sea, Dios quiere que estemos a cuentas. Dios quiere que estemos bien en su camino. Dios quiere que estemos correctos en lo que nosotros estamos haciendo. Oh, qué dura es esta palabra, dijo el apóstol Pedro, Dijo, qué dura es esta palabra, no les hables de recio, Señor, porque se van a ir. Y el Señor les dice, el Señor le dice, bueno, pues, ¿te quieres ir, Pedro? Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, dice, ¿a dónde más vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más vamos, hermano? Dice la palabra que un día la gente tendrá comezón de oír, pero no oír la palabra santa, sino oír cosas de fábulas, que se sienta bien la gente y que le digan una mentira para que aplique a su pecado y diga, no pasa nada, está bien, estás pecando, no hace nada eso, no te preocupes, vive como quieres, no importa. Pero la realidad es, hermano, que va a llegar el momento que va a fracasar, que va a tener una ruina, esa familia, ese matrimonio, esa situación, va a tener una ruina. Por eso el Señor habla la verdad y la verdad incomoda. ¿La verdad a qué incomoda? La verdad atraviesa el corazón y el Señor empieza a sanar las heridas. Así que dice el Señor, dice, estemos a cuentas por Isaías. Si tus pecados fueren tan rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, también van a ser emblanquecidos. Uno como la blanca lana, otro como la nieve. El Señor dice venir. ¿Quién los puede cambiar? ¿Quién los puede limpiar? Solamente Dios. Si usted no se ha bautizado, el Señor quiere perdonar sus pecados para que usted tenga vida eterna y llegar al cielo con el Señor. Al pueblo del Señor, aunque aplicamos este versículo para el bautismo, también hoy podemos aplicar este versículo a nosotros para ver y decir, dice el Señor, venir a mí y luego y estemos a cuenta. No dice, ven dentro de un año, no dice, ven dentro de 2 años, o no dice, ven cuando te sientas mal, o no dice, ven cuando ya te estés muriendo, ven cuando tú quieras. El Señor dice, venir luego. O sea, la palabra dice, ven luego. No vaya a ser que el Señor, hermano, vaya a decir, hasta aquí se terminó tu tiempo. Tú no sabes el tiempo, pero sabes que ya se te llegó el tiempo. Y muchos dicen, no, cuando estemos vamos a estar como el ladrón ahí que dijo, Señor, en ese momento se arrepintió, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero no es así, hermanos. Hoy es el día que el Señor dice, venir luego y estemos a cuentas con el Señor. Así que hoy, hermanos, busquemos estar a cuentas con el Señor.
Traigamos hoy nuestra vida. El rey David dice el rey David, dice: Señor, examina mi corazón en lo profundo, lo que mira en mí, dentro de mí, si hay un pecado oculto que yo no conozco, dice, y ayúdame, Señor, a entenderlo. Ni nosotros conocemos el corazón, pero el Señor dice que Él lo puede ver, allí nos puede dar a entender y nos puede decir: esto es lo que está mal en ti. Zacarías 1:4, volvemos al texto principal y dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Zacarías 1:4, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice el Señor. Pero el Señor dice: volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Y ahora decimos, como decíamos, no hacemos ciertos pecados que decimos que son grandes y condenables, pero fíjese lo que dice Santiago 4:13 al 17. Y Él nos dice en esta palabra, el Señor, de esta manera, en Santiago 4:13 al 17. Dice: vamos ahora, dice, pero lo dice con signos de exclamación, y dice: vamos ahora, les dice, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Este es el pensamiento que el apóstol, que Santiago ve y dice. Yo creo que él estaba observando también gente que iba y venía y hacía, pero se olvidaba del Señor. Luego dice el verso 14, no sabéis, o dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El verso 15 dice: en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, volveremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Dice: toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno, y este es el versículo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que no necesariamente tiene que ser un pecado de tal calibre o grado, pero en verdad el olvidarse del Señor es también un pecado. Y hay muchas cosas que el Señor nos dice: el odio, la mentira, los celos, todas las cosas estas son malas. Todo lo que vemos en nuestros electrónicos, si vemos cosas malas, hoy está ya no restringido lo que vemos y hay cierto peligro, pero hoy el Señor nos dice. Hay otros, como dice, el tal dice: mañana vamos a ir a tal lugar, vamos a traficar, vamos a hacer, pero el Santiago dice, pone algo claro y no está reteniéndole diciendo no hagan eso, sino está diciendo, en lugar de que digamos, si Dios quiere, o sea, poniendo a Dios en primer lugar, el Señor dice entonces: volveos a mí y yo os volveré. O sea que el estado de la prioridad se había cambiado. Amarás a todas las cosas que tienes, amarás al dinero, amarás los bienes, como que se cambió las prioridades, y al último amarás a Dios sobre todas las cosas. Nuestras prioridades en veces cambiaron, nuestras prioridades estuvieron movidas en un tiempo. No sé cómo está nuestra prioridad hoy, pero si Dios le habla a su corazón, según el Señor le hable, el Señor hoy dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso es aplicable a nosotros. O sea, en primer lugar es Dios, y todas las cosas nos vendrán a venir como por añadidura, según Mateo. Así que hoy, hermanos, el Señor dice: volveos a mí. Una vez más, la palabra del Señor dice, entonces, otra vez Ageo 1:5 al 6. Pues Ageo 1, 5 al 6, dice la palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, meditad bien. Haz un stop. Salte a un momento donde no haya nada, un momento donde, en un lugar donde puedas meditar, donde no haya ningún ruido, donde no haya perturbación. Y dice, como para mí diciendo: medita, ponte en un lugar y piensa, medita en tu vida, ¿qué está sucediendo?
Dice el verso 6, porque si algo sucede cuando Dios no está, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedas satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que dice que hacemos todas las cosas, pero dice no se sacia, dice no se satisface, dice que no se calienta. ¿Por qué? Porque hay algo que no hace que seamos felices. Hay algo que no hace que sea feliz el Hijo de Dios, la hija de Dios. ¿Por qué? Porque se ha olvidado principalmente del Señor. Y eso es importante. Cuando se olvida que todo proviene de Dios, cuando se olvida que debemos de servir a Dios, cuando se olvida que debemos amar a Dios con todo, entonces cuando no lo hacemos es como echar en saco roto. ¿Nunca se le han roto las bolsas del pantalón? A mí se me han roto algunas y se me han ido los penes, se me han ido las llaves y luego las anda uno buscando. ¿Por qué? Porque está roto el pantalón. Hoy el Señor dice, hacemos mucho, pero no somos felices totalmente en veces. Yo he llegado en veces a descansar, hermanos, hasta que me canso. Llega el tiempo de vacaciones y me acuesto, me relajo, me levanto pues más tarde y llega el momento que me empieza a doler la espalda. Llega el momento que como afuera comida chatarra y hay momentos que ya no te satisface. ¿Por qué? Porque es tanto lo que se hace en ese ambiente que te hace desquiciarte, que ya no lo saboreas. Y es aquí donde Ageo dice, echas en saco roto. Pero ¿qué hay de la familia? ¿Qué hay de los hijos? ¿Qué hay, hermano, usted del gozo del Señor? ¿Qué hay, hermanos, de las cosas espirituales? ¿Qué hay de las cosas que son también, hermano, como fundamentos que nosotros tenemos? ¿Qué es de todo aquello? Dios nos cuenta también a nosotros que somos un cuerpo. Bueno, vimos esta parte, pero también usted, como yo, en el servicio ante Dios, también somos el cuerpo del Señor. Dice Primera de Corintios 2, 18 al 21, usted sabe esta escritura, dice, mas ahora, dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Primera de Corintios 12, 18, dice que somos un cuerpo. Hablamos ya de varias cosas, pero ¿qué somos ahora como el pueblo del Señor para obrar en la iglesia? Donde necesitamos rescatar a la gente, que Dios nos permite un ministerio. Todos nosotros somos, hermano, parte del cuerpo y todos tenemos un ministerio, todos tenemos un talento que obrar. Porque usted es necesario en la obra del Señor. ¿En qué nos hemos de volver entonces? ¿Será que el Señor está molesto porque nos ha dado un talento y no lo trabajamos? ¿Se recuerda cuando usted le daba $1 a su hijo? Hijo, cómprate algo saludable. No, ahí viene con el montón de dulces. Y luego, ¿por qué te compraste dulces? Te van a picar los dientes, te dije esto. O cuando le da más dinero, ¿por qué te lo gastaste en esto? No tiene lógica. El Señor nos ha dado a nosotros y el Señor también nos mira. Bueno, se lo di, pero ¿qué está haciendo con él? Aparte de nuestra vida cotidiana, también Dios a nosotros nos ha dado en la vida espiritual un ministerio que obrar. Porque podemos aplicar las cosas a nuestra vida cotidiana, a lo espiritual también, pero también el Señor en el ministerio, Dios nos ha dado un talento a nosotros que obrar, un ministerio que hacer. Pero el Señor nos vuelve a decir, ¿en qué nos hemos de volver? Si hay algo que el Señor ya hoy puso en su corazón, entonces hay que hacer eso, volver a mí y yo volveré a vosotros. ¿Se acuerda en qué estado usted obraba en el Señor? ¿Se acuerda en qué estado está obrando usted ahora? Medite un poco y piense, Señor, ¿en qué me he de volver contigo? ¿En qué he de regresar? El pueblo del Señor tenía, hermano, la gloria de Jehová.
cuando llegaba la gloria de Jehová y se manifestaba en aquel fuego, el Señor los bendecía. Cuando el pueblo de Israel salía a pelear, el Señor Jesucristo y decía, yo les voy a dar la victoria, yo les voy a dar la batalla. Y Dios les daba la batalla, porque Dios estaba con su pueblo. Pero hubo tiempos en cuales se alejaron, y ¿saben qué? Hasta el arca se llevaron, me recuerdo si fueron los filisteos, se llevaron el arca, se llevaron, hermano, y se quedó el pueblo como vencido. Pero Dios los vuelve a llamar y vuelven a ir y vuelven a recuperar, porque la gloria de Dios estaba allí. Pero ahora vemos a un pueblo que está como en derrota, a un pueblo que está esclavizado, a un pueblo de que tener la gloria de Dios ahora está esclavizado en manos del enemigo. Nosotros somos el pueblo del Señor que nos libertó del mal, del pecado. Ahora nosotros estamos libres, pero el Señor nos vuelve, hermanos, a llamar. ¿Por qué este tipo de mensajes? Porque Dios le quiere usar. Porque Dios sabe que si usted trabaja un talento, Dios se lo va a multiplicar y Dios va a bendecir su vida. ¿Por qué? Porque si son 5, el Señor le va a dar otros 5. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su vida sea útil en el camino de Dios. ¿Por qué, padre de familia? ¿Por qué? Porque sus hijos están en un mundo que ahorita está terrible. ¿Por qué es necesario, jóvenes? Porque ustedes son el futuro de mañana. ¿Por qué, juniors? ¿Por qué, jóvenes? Porque ustedes son los hombres y mujeres, doncellas, jóvenes que vendrán a ser parte, que llevarán la palabra de Dios adelante. ¿Por qué todo esto? Porque Dios se preocupa por su iglesia. Así que hoy el Señor nos dice, levantémonos. Aún hay tiempo, por último, aún hay tiempo. Zacarías 1:5 dice, vuestros padres, ¿dónde están? Zacarías les dice a ellos, al pueblo, vuestros padres, dice, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Los profetas han de vivir para siempre? O sea, les está diciendo, sus padres ya no están, ya pasaron. Pero todo lo que ellos no obedecieron fue causa por lo que ahora ellos no pudieron tener las bendiciones. Pero ustedes que están aquí, dice, ¿qué van a hacer? ¿Los profetas han de vivir para siempre? No, la palabra se da continuamente, una y otra vez. ¿El pastor irá a estar para siempre? No. ¿Yo iré a estar para siempre? No. ¿Usted irá a estar para siempre para sus hijos? No. O sea, también dicen, Señor, ellos no van a estar para siempre, pero la palabra sí va a estar para nosotros accesible una y otra vez. ¿Y qué van a decir los pastores y los profetas que vengan? Van a decir lo mismo que Dios está hablando, hasta que el pueblo del Señor haga la voluntad del Señor. Pero, ¿dónde están los padres? ¿Iremos a quedar como nuestros padres? Les estaba diciendo el Señor, ustedes van a quedar como sus padres que quedaron en el desierto, murieron ahí. Así quieren quedar ustedes, como diciendo el Señor, así van a quedar. Pero no, el Señor ahora les dice, venir a mí, regresar a mí, vuélvete a mí. El volverse es dar media vuelta, si vamos por mal camino, y regresar al Señor. Observa vuestros caminos, volver a mí y yo os volveré a vosotros. Según les enseñó aquí que es eso lo contrario a lo que debían haber dicho. Esto significa que tienen aún la oportunidad de regresar. Hoy, hermanos, aún hay tiempo de regresar. Aún hay tiempo de regresar del mal camino. Aún hay tiempo de regresar de la indiferencia. Aún hay tiempo de regresar y corregir nuestro estado de vida con Dios para que podamos tener bendición. Así que hoy, hermano, aún hay tiempo. Examinar con diligencia, Efesios 5:15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5:15 al 17, mirad pues, dice, y esto, hermano, cuando dice mirad pues en Efesios, nos da ahora a nosotros una palabra para nosotros darnos a entender, esto es lo que podemos hacer para corregir, para regresar al Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos
cuál sea la voluntad del Señor. Dice, mira, dice entonces el Señor, dice en su palabra, como en diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué pasó con el pueblo? La necedad. El Señor les decía, hagan esto, y ellos se hacían a lo malo. Y es ahí donde el Señor nos dice a nosotros, entonces analicemos y miremos que el Señor nos dice, cambiemos nuestro camino. Mirad pues cómo andemos. Mirad también, Él mira de lejos al altivo. ¿Cuántos quieren que el Señor nos mire de lejos? No, ¿verdad? Nosotros queremos que el Señor nos mire de cerquita y que nos diga, Señor, yo estoy pasando esto, y que el Señor se arrime y el Señor nos bendiga. Por eso el Salmo 138, 6 al 8 dice esta palabra, el salmista lo dice, el rey David lo dice. ¿Se recuerdan al rey David cuando él pecó contra el Señor? Cuando él hizo, hermanos, adulterio y también hizo asesinato. Él se acercó al Señor, se humilló y Dios lo perdonó. Dice, por tanto, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El verso 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El verso 8 dice entonces, por último, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor dice que Él es excelso, entiende al humilde y mira de lejos al altivo. Qué palabra tan importante es de que Dios mira al humilde. Dios mira al que se humilla. Dios mira al que se contrista en su corazón y busca a Dios. Por eso esta es, hermano, esta es la solución. Esto es lo que podemos nosotros hacer para acercarnos al Señor. El Señor mira al humilde. El Señor mira el corazón. El Señor de esa manera lo puede cambiar. Él tarda para irarse. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es misericordioso? Salmo 103, 8 al 11 también dice la palabra del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano músico que venga para que hagamos un llamamiento al altar. Antes de la conclusión vamos a leer algunos versículos, pero dice, Él tarda para irarse. ¿Cuántos han mirado a nuestro Dios que lo conocemos, a Jehová en aquel tiempo, a irarse? Cuando el Señor se airó en contra del pueblo, ¿sabe qué hizo? Cuando el pueblo pecó contra el Señor, cuando David dice que él contó al ejército y dijo, ¿cuánto ejército tenemos para pelear contra el enemigo? Y mandó que hiciera un censo, y dice que hizo un censo y eran hermanos miles, eran hermanos mucho ejército, pero él se sintió que él las podía, pero menos confió en Jehová. Y dice la palabra que el Señor le dice a David, dice, ¿por cuánto has hecho esto? Dice, ahora, dice, viene una tremenda mortandad al pueblo. Y empezó, hermanos, una tremenda mortandad en el pueblo por las causas que vinieron, las enfermedades y todo que Dios puso. ¿Por qué? Porque Dios se molestó. Porque no confió David en el Señor, sino confió en todo el ejército que tenía. Y como que el Señor dijo, ok, vamos a ver cómo. Yo pienso que el Señor se sintió, que vamos a ver, David, ¿qué pasa aquí? Y empezó a morir el pueblo. Y entonces el Señor le dice a David, ¿y David qué fue lo que hizo? El Señor le pone tres cosas y le dice al Señor, ¿qué vas a escoger? ¿Caer en manos de tus enemigos? O venir al Señor y humillarte. ¿Y qué hizo David? Dijo, caer en manos del enemigo no. Es mejor caer en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero la ira del Señor se levantó en contra de ellos. ¿Por qué? Porque David quiso confiar más en su ejército y se olvidó confiar en Dios. ¿Podemos hacer enojar al Señor? ¿Podemos apartarnos de Dios? Sí, de tal manera que si nos apartamos no va a haber cosa buena en nuestra familia. El pecado nos puede destruir a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Pero dice el Señor así, dice, misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, quiere decir que el Señor se detiene a irarse, sí. El Señor una vez y otra vez, Él renueva sus misericordias y las vuelve a renovar. Pero va a llegar el momento que
No, Dios no nos va a castigar de tal manera así, sino que nosotros causamos que nuestros propios hechos nos hagan mal en nuestra vida. Luego dice, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. El verso 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes extendió su misericordia? Los que le temen. ¿Hasta dónde extendió su misericordia? Hasta los cielos. Luego fíjese lo que dice, cuando está lejos el oriente del occidente, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece, dice, de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Imagínense qué tan grande misericordia. Así como el oriente está contra el poniente y nunca se encuentran, ¿verdad que nunca se encuentran? Siempre da vuelta y dice, así el Señor contra nosotros. No esperemos que el día, hermano, llegue. También lo dice Eclesiastés, dice, cuando se rompa la cadena de plata, cuando se quiebre el cántaro, dice, como dándole a entender, cuando llegue el momento de morir. No esperemos ese momento, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Por eso el salmista dice, misericordioso y clemente es nuestro Dios. Por último, y le voy a pedir si se pone de pie, hermano. En conclusión, en Lucas 18, 9 al 14, dice la palabra del Señor así. Que esta palabra, hermanos, que el Señor nos ha dado, Él nos ayude. El salmista también en muchas ocasiones hizo cosas que, buscando al Señor, humillándose, alcanzó misericordia. Pero también el salmista dice, lávame, Señor, de mis pecados. El salmista dice, lávame con hisopo. O sea, dicen que era una hierba que raspaba, una hierba, hermanos, la cual ellos usaban en aquel tiempo. O sea, lo que Dios va a hacer en nosotros, lo que Dios va a hacer, si hoy es aplicable lo que haya meditado usted en su vida para corregir, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Quiere decir también, hermanos, que el Señor, cuando Él nos limpia, va a doler. Cuando Él corrige, hermanos, va a doler. Cuando Él termina la sanidad, cuando Él termina la curación que está haciendo, entonces, hermano, viene alivio a la vida del ser humano. Pero muchas veces nos sentimos culpables, muchas veces nos sentimos mal. Pero si Dios nos sana, hermanos, vamos a sanar. El Señor dice, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, dice, yo oiré, yo escucharé desde los cielos, yo oiré, dice, y sanaré su tierra. Quiere decir que la tierra puede estar mal, la tierra puede estar contaminada, la tierra puede estar, hermano, plagada, pero dice el Señor, yo os sanaré, y el Señor traerá bendición. Lucas 18, 9 al 14, una parábola en una historia verídica, dice la palabra de Dios, así del versículo 9 al 14, y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Fíjese bien, regrese una vez más, hermano, al verso 9. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea que estos estaban confiando en sí mismos, lo dice la palabra. Pero luego dice el verso enseguida, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Usted ya conoce la historia en este momento. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo en esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, él se estaba expresando de esta manera aún del publicano que estaba allí. Pero dice, y ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. O sea, estaba bien lo que hacía, pero no lo estaba haciendo de corazón. Él se estaba exaltando a sí mismo. Él se estaba enorgulleciendo a sí mismo. Llegó a un grado de que él se sentía Superman ahí, si se puede decir, superhombre, super tremendo. Pero luego dice
Luego dice la palabra, entonces enseguida, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Tremenda esta palabra. Cuando nos profundizamos tantito, él estaba haciendo algo, se golpeaba el pecho, se pegaba el pecho. Sentiría él un sentimiento amargo en su vida porque estaba mal delante del Señor. La palabra dice que el pueblo, cuando ellos se humillaban, se ponían cilicio. O sea, ¿qué era eso? Dice que se ponían una ropa rasposa. ¿Se acuerdan de los sacos de azúcar que tienen como una bolsa de isle así? Dice que más o menos era similar. Se ponían un saco, se echaban, hermanos, en su cabeza ceniza. ¿Por qué? Porque se arrepentían, se humillaban ante el Señor. Por eso este publicano se golpeaba el pecho, se sentía mal por su pecado, lloraba mal por lo que él había hecho en su vida. Si era mucho, si era poco, no sabemos qué había hecho, pero él estaba humillado. Estaría pensando que no había buscado al Señor. Estaría pensando él que había pecado de alguna manera, había hablado de alguna manera, había menospreciado de alguna manera. Algo estaba aconteciendo en su vida, pero él se golpeaba y decía: sé propicio. O sea, diciéndole: Señor, ven a mí, ven, Señor, yo te necesito. Él decía: sé propicio a mí, acércate a mí, Señor. Él necesitaba a Dios en su vida. ¿Será de que necesitamos buscar a Dios de alguna manera similar, a decirle: Señor, me siento mal? Pero se necesita quebrar ese estado en la vida. Pero muchas veces no alcanzamos a quebrarlo porque hay algo que está sucediendo. Pero luego dice entonces: os digo, dice el Señor enseguida, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, hoy el Señor nos dice en su palabra: necesitamos humillarnos. Pero esto es lo que el Señor tiene a nosotros. Dice el Señor: volveos a mí y yo os volveré a ustedes. ¿Quién sabe los mandamientos del Señor? Todos sabemos los mandamientos. El Espíritu nos da a entender también: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. Esta es la mente, con todo el corazón aquí. Todos los pensamientos que tenemos, todos los planes que tenemos, lo que está pensando nuestro corazón, todo lo que hay aquí, dice el Señor, dice: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Vuélvete a mí, así como en el principio de tu vida tú me amabas. El Señor dice: vuélvete a mí en la obra como tú hacías. Yo no sé, hermano, en qué la palabra está aplicando a su vida, pero si hay algo que el Señor le está diciendo a usted: haga algo hoy en este día. Yo no conozco lo que usted hace, yo no conozco sus obras, yo no sé cómo vive, yo no sé cómo trabaja, porque no convivo con usted en su casa, no estoy en su casa, yo no trabajo con usted en su trabajo, pero Dios sí sabe cada punto de su vida, en su área, en su ser, cómo está usted obrando. Pero el Señor dice de esta manera, entonces dice: volveos a mí con todas vuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. El Señor dice entonces: con todo lo que tenemos, amemos al Señor. El pueblo se olvidó de Él. No hay que olvidarnos del Señor, hermanos. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo que Dios te puede, hermano, ayudar a corregirte. Que Dios puede ayudarte a corregir esa situación que hay en tu vida para tu ser. Hoy, amigo, que usted está aquí, el Señor vuelve a decir: vuélvete a mí. ¿En qué manera? En que entregue su vida al Señor, en que le diga: Señor, te entrego mi vida, confío en ti, haz de mí lo que tú quieras, Señor, porque yo no quiero volver y no quiero estar fracasando